Empezando por allí está Arrate Jáuregui, trabaja en Adembi casi desde que se fundó. Primero como voluntaria y ya lleva más de 15 años como psicóloga. En estos momentos es directora de servicios de la asociación. Aquí a mi izquierda tengo a Idoia Fernández, es psicoterapeuta, psicoanalista y terapeuta corporal y trabaja en Adengui, ya desde hace 16 años, o sea que también tiene mucha experiencia. Es coordinadora y responsable del Centro de Rehabilitación Integral. Y a mi derecha tengo a Idoia López de Guereñu, es psicóloga, trabaja en AEMAR, ya desde hace 10 años, realizando terapias individuales y grupales. Y yo soy Soraya Estebanez, soy psicóloga y mediadora, trabajo en SIMEBI, un centro de psicología y mediación aquí en Bilbao, y también formo parte del protocolo Bilbao de esclerosis múltiple. Y entonces ahora, para ya dar comienzo a la mesa, que vamos un poquito justos de tiempo, vamos a empezar hablando del tema del diagnóstico. Un tema que nos preocupa mucho a todos, un momento muy importante en el que surgen muchos miedos, muchos temores, mucha ansiedad. Y entonces ellas nos van a intentar transmitir, bueno, pues qué debemos hacer en ese primer momento, qué cosas hay que tener en cuenta cuando nos surgen todas esas cosas que son lógicas del primer impacto y de esa incertidumbre que nos genera el diagnóstico. Chicos. Bueno, y antes de empezar a hablar del diagnóstico, me gustaría comentaros cómo fue mi contacto con la asociación, con Adembi. Este año celebramos el 30 aniversario de la asociación y yo contacté con ellos hace unos 20 años así. Yo llegué a la asociación, la primera persona que conocí fue Begoña Rueda, que la verdad me pareció una persona increíble, así como utilizando el símil del doctor de antigüedad. Entonces la asociación era un adolescente, ¿no? Pero un adolescente no como los de hoy, ¿no? Era un adolescente que tenía muy claro lo que quería hacer y con mucha seriedad y con ganas, ¿no? En ese momento no había ni un trabajador, había unos 150 socios o así, y también tuve la oportunidad de conocer a Eugenia Pauza, que fue la primera presidenta de la asociación. Gracias a Eugenia, a su generosidad, tuvimos una inyección económica importante y en el año 2000 pudimos abrir el primer centro de rehabilitación integral. En la actualidad, y eso ha sido hace unos años, somos 40 y pico trabajadores, tenemos una residencia de 16 personas. Entonces, yo estoy súper orgullosa de que el equipo que tenemos, que son unos 40 y pico profesionales, todos trabajamos con un entusiasmo y pues intentando mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad, pero con muchas ganas. También utilizando otro símil del fútbol, yo me considero que estoy en el mejor equipo del mundo, como si fuera en el Atleti, pues igual. Esa es un poco la... Y luego, como has dicho, empezamos con... Bueno, pues sí que también podemos presentarnos un poquito, bueno, ¿no? Sí. Igual un poco, como andamos justos de tiempo, ¿no? Nada, sin pues más. Eso, ¿cuál es el papel del psicólogo en ese primer momento? En el momento bueno, ese si quieres comentar... Bueno, creo que el momento del sí, más yo diagnóstico... también, nada, no voy a meterme en mi asociación, es un poco muy similar. Es nuestro cumpleaños, Idoia. Vale. Y yo estoy aquí, este foro me permite hacerlo, entonces quiero decir... No. Cuando estemos en Donosti. Bueno, yo simplemente me siento totalmente identificada también con mi asociación y he vivido muy similar mi experiencia y también muy agradecida a Guipúzcoa y a Adengui. Bueno, yo creo que el momento del diagnóstico me parece que es el momento más importante y más clave en el proceso de adaptación de esta enfermedad. Cuando una persona le diagnostica una enfermedad como esta, y lo ha dicho antes Ramón, que me ha encantado tu testimonio, está muy bien, lo primero que piensa es qué horror, o sea, esto es incapacitante, progresivo, tal. O sea, nadie piensa, igual estás bien. ¿Por qué? Pues porque la imagen que tenemos de esta enfermedad todavía hoy en día es terrible, sigue siendo terrible. ¿Por qué? Y lo has dicho tú también. Porque los que están bien no llevan aquí un cartel de que tengo esto, entonces se tiende a ocultar, a no decirlo. Entonces dices esclerosis múltiple y es como... Entonces, ¿qué ocurre? Que el médico aquí tiene un papel fundamental. Nosotros decimos siempre, también es muy duro ese papel, ¿eh? El médico allí delante de la persona joven y explicarle que tiene una enfermedad crónica, que no se cura. Bueno, y en los últimos 20 años que ahora ha cambiado mucho todo esto, que hay muchísimos tratamientos. Pero en ese momento explicar a alguien que no se cura, que tiene que aprender a vivir con ello y tal,
pues es súper duro. Entonces, ¿qué es lo importante en ese momento? La información. Es que la información es fundamental. Yo veo cuando después de las consultas del hospital viene a la asociación y nosotros no es que demos mucha más información, pero ¿qué hacemos? Los escuchamos, les damos tiempo. Son entrevistas en las que no hay un tiempo pautado. Yo le vi a Begoña, porque yo le he visto a Begoña, yo cuando empecé hace 20 años, a la que le veía era a ella hacer esa entrevista. Bueno, ella tiene la enfermedad y llegas de otra manera, ¿no? Pero le veía eso, que era empatía, escucharles, transmitirles positividad, porque ella estaba bien también y tenía una historia personal de diagnóstico con 4 hijos, o sea, entonces daba también ese testimonio de, y eso es como lo importante, que desde el primer momento se establezca con el médico, porque esto es un maratón, esto es una carrera que va a durar mucho tiempo, entonces que se establezca con el médico una comunicación, pues eso, que al médico le puedan preguntar todas las dudas, y a veces el médico se ve que no tiene tiempo, lo que hemos estado viendo antes, que no hay tiempo, que no hay, y que se da la información un poco rápidamente, a veces incluso ha habido algún caso en esa consulta de que se ha hablado ya de tratamientos a una persona que le acaban de decir que tiene esto, que igual ni se ha planteado más allá de que es esto y se tiene que recolocar, ¿no? Entonces, lo único, yo creo que es eso, que es un momento tan clave y tan importante que hay que intentar transmitir. Yo creo que es lo que estamos comentando, ¿no? Al final crear un clima de confianza en el que se pueda contenerle, sentirse cómodo, a gusto y que tenga, que generalmente la primera situación no se crea, que tenga la capacidad de poder tener la oportunidad de expresar sentimientos, necesidades, emociones. Y de volver a ver, a alguien le diagnostican esto. Entonces, el bloqueo es tremendo y al final la persona no tiene oportunidad casi en ese momento ni de preguntar ni tal, entonces está totalmente... Entonces sería interesante que esa persona se vaya a su casa y que tenga la oportunidad de, una vez de que ya se ha informado tal, pues buscar otro momento de poder estar y a veces eso no se da, a veces no... Por eso entraríamos nosotros. Sí, al final, ¿no? Al final el papel del psicólogo lo que va a intentar es un poco amortiguar ese impacto emocional y crear, si es posible, ese acogimiento, como hemos comentado, y ese clima de confianza y de escucha, que como bien han dicho muchos autores, hubo un músico que me parece que se llamaba Stravinsky, o puede ser que es un compositor, músico ruso, que comentó que oír es muy sencillo, pero escuchar tiene una labor tremenda. Entonces, muchas veces lo que hacemos es oír, asentar con la cabeza, pero en ningún momento estamos teniendo esa actitud empática, que empática es intentar acercarme, comprender a esa persona y transmitir eso, que es muy complicado. Nosotros intentamos hacer esa labor, no por eso tengo que conectar con ciertas emociones que a mí no me van a servir para trabajar con vosotros, pero sí acercarme, ponerme en la posición de la otra persona, ver qué está pasando ahí para poderle entender, descubrir un poco las pistas que nos dan, qué nos quieren decir, qué está sucediendo, ¿no? Para podernos acercar y poder hacer un mayor abordaje terapéutico. Claro, y el médico también tiene... Y el médico también ahí, y muchas veces también en eso, a la hora de dar el diagnóstico tienes que situarte delante de qué persona tienes, es que no tiene nada que ver una persona a otra, ¿no? Entonces hay que ser capaz, yo creo que es eso, que es como escuchar un poco qué persona tienes delante para informarle de una manera o de otra y para en función de, ¿no? Porque luego, otra cosa importantísima, de la relación con el médico va a ser para siempre, entonces el médico también cuanta más información tenga, cuanto más le puedas aportar de información de tu vida, de tu familia, de si piensas o no tener hijos, de tu trabajo, todo eso es súper importante. Entonces si no se establece una comunicación en la que se favorezca eso, pues luego todo es más... Yo comentaría dos cosas un poco relacionadas con el tema. Por un lado, que tenemos que entender que muchas veces decimos cada persona tiene una esclerosis múltiple, ¿no? Cada esclerosis múltiple es diferente. Yo creo que es la persona la que es diferente. Somos únicos, todos somos únicos, todos los que estáis aquí. Todos tenemos nuestra biografía, nuestra historia, infinidad de experiencias y eso también nos afecta a cómo nos enfrentamos a las crisis, a las situaciones. Claro. Y eso va a afectar también cuando os den un diagnóstico de esclerosis múltiple. La respuesta emocional que vais a tener va a influir y nosotros también tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta la interacción de esos factores, ¿de acuerdo? Para poder trabajar. Eso también es muy importante.
Eso quiero que también quede un poquito claro, ¿no? La edad, como ha comentado Arrate, cómo se transmite esa información, eso es muy importante. Y como hemos comentado antes, el crear ese espacio para que vosotros poco a poco podáis conectar con vuestras emociones, podáis ponerle palabra a esas emociones, podáis abriros a nosotros y entendáis que estamos para ayudaros, para orientaros, que vais a ser vosotros, que sin nosotros, sin vosotros, nada. Entonces, eso también yo creo que es algo muy importante y que tenéis todo el derecho de que tengáis esas respuestas que tenéis con unos niveles altísimos al principio de incertidumbre, de miedo. Al final son respuestas adaptativas que tiene el ser humano, que necesita, que somos humanos. Y cuando nos dicen algo así, con esas características como comentabas, ¿no? Que primero es crónica, no se conoce la causa. Sí hay tratamientos, pero ya nos dicen que no son curativos. El futuro enseguida nos parece incierto. Todo eso al principio, en las primeras fases. Entonces tenemos todo el derecho de responder así. Luego poco a poco también os diré que al final también tenemos que promover que tenemos la responsabilidad también de querer estar bien, porque nuestro beneficio, nuestro bienestar está en vosotros. Sois todos vosotros y todos nosotros responsables. Bien. Cuando decía Ramón, ¿no? A mí me gustaría participar y comentar una cosa. Todos vais al médico. Estoy aquí. Muy bien. Yo sí quiero comentar una cosa. Todos vais al médico. ¿Por qué no vais todos al psicólogo? Bueno, tampoco... ¿Y por qué hay que ir todos? Porque yo creo que el psicólogo ahora mismo hace un papel... Yo no creo que haya que ir todos. No, yo lo que pregunto, lo que creo que en estos casos el papel que tenemos los psicólogos es entrenar una serie de habilidades psicológicas para que, aprendiendo a gestionar esas emociones, lo que están diciendo las compañeras, adquiriendo nuevos recursos, que igual hasta ahora no sabemos que podemos disponer de ellos, nos pueden ayudar a la hora de mejorar la actitud ante el tema del diagnóstico y luego cómo enfrentarnos a tantas cosas. En este caso, acudir al psicólogo, yo creo que en ningún momento tenemos que hablar de enfermedad mental o de... Ahora la figura del psicólogo, yo por ejemplo soy máster en psicología del deporte. Yo cuando empecé en este ámbito de la psicología, mi objetivo era entrenar a deportistas de alta competición para mejorar el rendimiento deportivo. Yo creo que todos en general necesitamos un poco ese tipo de ayuda. Y a mí me parece que ahí está bien desde el punto de vista de que bueno, el médico tiene una responsabilidad y los psicólogos cada vez estamos introduciéndonos más y formamos un papel muy importante dentro del equipo. Y creo que en general todos, es un poco los que ya tienen más capacidad a la hora de que, porque de por sí nacen más positivos, pues igual afrontan mejor las dificultades, pero siempre puedes entrenar habilidades de la psicología que creo que te ayudan en cuanto a la calidad de vida. Bueno, es mi opinión, ¿eh? De hecho, bueno, el papel del psicólogo no se limita solo al momento inicial del impacto, del susto, ¿no? El papel del psicólogo va más allá, va acompañando en el proceso, en el largo proceso de los pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, ¿cuál diríais, bueno, que es el papel a largo plazo del psicólogo? Yo creo que hay muchos momentos claves. En el diagnóstico hay quien sí y hay quien no, creo, pero luego en momentos de brote, de empeoramiento, sí que es un momento de apoyo, de asesoramiento y de estar ahí, ¿no? Yo lo que creo es que sí, enseñamos técnicas, sí somos profesionales de eso, pero creo que el mejor psicólogo es cada uno y con sus apoyos de familia, de entorno, tal, y nosotros somos pues como acompañamos ahí, ¿no? Enseñamos técnicas, enseñamos dinámicas y es un poco lo que hacemos. Hay momentos bastante claves, empeoramientos, brotes, momento de tener que dejar de trabajar, por ejemplo, que es un momento durísimo, o cambio de trabajo. Pérdida de capacidades. Son momentos muy, muy duros y que porque desde fuera también sí que el profesional le ayuda a ver un poco más objetivamente cómo... Y que no se acaba el mundo porque se deje de trabajar, que esa es otra. Pero, no se acaba el mundo, pero tenemos, está como tan interiorizado que útil solo es la persona que trabaja, que al final, cuando de pronto con 40 o 40 y pico años se nos plantea que ya no podemos desarrollar el trabajo como antes y que tenemos que ir a una incapacidad, es como, sí, ¿sabes? Es como ya no valgo para nada, ya... Y ahí sí que es un momento como importante pues eso, de reestructuración personal, emocional, familiar... Intercambio de papeles, de roles en la familia... Sí, a mí me parece una palabra clave el estrés. Una de las cosas que tienes que aprender es a gestionar el estrés. Todos estamos expuestos, o lo que dice
a cuanto a que tengamos que renunciar al trabajo o perder un ser querido o tener un momento económico chungo como el que hemos pasado muchos, me parece, durante esta temporada. Y todas esas situaciones de estrés, pues pasa factura en el tema de la enfermedad. Y yo creo que nuestro papel como psicólogos es educaros a gestionar el estrés. Ante la situación inicial, yo me veo totalmente impotente, creo que no voy a ser capaz de poder afrontar la situación. Pero es un peso que yo me marco a mí mismo. Luego en el día a día voy adaptándome. La raza humana tiene una capacidad de adaptación y de tirar hacia adelante, pero al principio es como que no puedo, el pensamiento es automático, no puedo, no voy a ser capaz, esto es imposible. Esa negatividad tiene una respuesta física. Pero como ha dicho antes Ramón, el recurso para el que fue el deporte, ¿sabes? El reto, es eso, pero es un recurso igual, es un recurso ahí, y ahí se ha superado, ahí se ha adaptado, y ahí está viviendo con ella de una manera tal. Otros hacen yoga, otros hacen tai chi, otros se dedican son voluntarios en una entidad y ahí dan su parte. Quiero decir que el estrés se puede gestionar de y luego también yo creo que tiene mucho peso el tema de las creencias, de nuestra educación, que al final en ningún momento se relaciona enfermedad con ninguna connotación positiva, que ante todo desde que nacemos nos hacen entender que lo más importante es ser autónomos, que no podemos pedir ayuda. Y en esta enfermedad hay que trabajar todo eso, ¿verdad? Tenemos que cambiar creencias, entender que en vez de estar ya agobiado porque esa persona me va a ayudar, qué vergüenza, me está mirando todo el mundo, centrarme en esa persona y decirle muchas gracias y centrarme en esa ayuda que me está dando, ¿no? Bien, a raíz de lo que estás comentando, a mí me llamó la atención el otro día en el periódico, venía un artículo y eran un equipo de neurólogos de aquí, de Bilbao, y que en todo lo que son enfermedades crónicas, que decían que el fármaco más potente es el deporte. Bueno, yo creo en ese tipo de actividades y nosotros, por ejemplo, en la asociación, cuando hacemos los grupos de afectados, hay un dato que es curioso. Yo creo que hay un síntoma común que es el cansancio. Ellos tienen un cansancio que es las 24 horas del día. Es muy difícil que les podamos entender, como una vez una compañera comentó, es como si mi cuerpo estuviera metido dentro de un cuerpo de una persona mayor. Y a mí ahí me ayudó un poco a entender, digo, pues tiene que ser duro porque ese cansancio... Vale, pero nosotros hemos comprobado en la asociación nuestra hay varias actividades donde intentamos que haya movimiento del cuerpo. Ya no te digo que sea un ejercicio físico muy exigente, pero hay movimiento. Entonces, en esas actividades, si la persona está cansada y acude a la actividad, luego va a mantener ese cansancio, pero es diferente. Otra cosa es que tú estés cansado, te quedes en casa solamente dándole vueltas al problema que tienes, el cansancio va a ser mayor. Me explico un poco cómo ir enfrentándonos a esos síntomas que creo que todos, seguro que lo que estáis afectados, os veréis muy identificados. Yo es que lo oigo continuamente en todos los pacientes. Es decir, hay que estar activo. Lo que pasa es que yo creo que el síntoma ese es tremendo. Ese del cansancio es tremendo, porque no es solo un cansancio físico, tiene también componente psicológico. A veces levantarte cansado y te cansas o sea, no puedes leer, no puedes estar... O sea, y va súper asociado a depresión también, porque tú si te sientes mal, tal, entonces ahí es súper complicado. Esa es la clave, ¿no? El hacer cosas tal, pero eso es complicado muchas veces, ¿eh? Nosotros lo vemos día a día, que es complicadísimo en eso, decir... No, si hay que hacer deporte o hay que hacer tal, es bastante complejo. Bueno, ¿y qué alternativas estáis ofreciendo a los pacientes? Por ejemplo, habéis hablado de grupos, de terapias individuales, de escucha. Bueno, ¿con qué trabajáis? Eso es, como estamos comentando un poquito, yo creo que la terapia psicológica, han comentado mis compañeras, lo que se basa en un poco el problema en sí, tiene una base psicosocial y muy enfocada al estrés y a las situaciones de adaptación de la enfermedad. Entonces, la intervención psicológica va enfocada a poder llevar un proceso de adaptación a la nueva situación. Nosotros, en concreto, lo que trabajamos, bien se puede trabajar a nivel individual o grupal y dependiendo de los casos, bien terapia de pareja, grupos de familiares. Lo que yo sí que creo que es importante es que no todo el mundo se puede beneficiar de los grupos de apoyo. Eso creo que quede claro, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo me apunto a un grupo y a ver, no. Yo creo que ante todo es importante comunicárselo al profesional y que el profesional pueda orientarle, humildemente, pueda orientarle qué terapia comenzar y explicarle los motivos. Me explico mejor. Los grupos de apoyo lo que hacemos es trabajar estos procesos de adaptación, pero siempre desde una interacción. Tú tienes que estar preparado para expresar esas emociones
esa situación emocional particular y escuchar, tener la capacidad. Porque no podemos hacer un grupo en que yo cuento y lo que me están contando los demás no tengo esa respuesta. Entonces, primero ver, seleccionar y si hace falta hacer una preparación a nivel individual y ya posterior poder empezar en el grupo. Los grupos son muy beneficiosos y sobre todo en las primeras fases, en situaciones en que te sientes solo, ese sentimiento, grupos, a mí me encanta. Yo me he formado en grupos, por eso. Yo también. A mí el sentimiento ese de soledad en un grupo ayuda muchísimo. Y además al final llega la experiencia del otro y le llega mucho más que el profesional le diga más de igual, no pasa igual. nada. Yo supe de no sé cuántos casos que les ocurrió esto y hicieron esto. No, al final es un igual a él que le está explicando cómo le pasó, lo que hizo y no hizo, y entonces eso viene muy bien. Pero sí es importante... tiene que ser grupos homogéneos. Ahí también eso la es. selección tiene que ser importante, hacerla adecuada, porque ha habido más, si no... Ha habido más de un caso que por entrar... que vengan a terapia grupo no significa que no tengan que recibir apoyo individual, porque a veces tiene que ser paralelo las dos cosas. Yo aquí sí que me gustaría comentar, bueno, nosotros muy parecido, hacemos terapia individual, terapia de grupo, luego nosotros también hacemos terapia de relajación, entrenamos mucho todo lo que son técnicas de respiración, meditación, ahora está muy de moda todo lo que es el mindfulness, entrenar la concentración, la mente siempre está muy dispersa y tenemos que aprender a centrarnos en una meta. A mí me parece que las aspectos claves que tenemos que trabajar sobre todo es, primero la aceptación de la esclerosis, es un duelo, hay una serie de fases, tenemos que enfrentarnos a la rabia, porque a mí tenemos que enfrentarnos a la negatividad, no queremos aceptar esta realidad. Tenemos que aprender a aceptar la enfermedad y eso es un proceso de duelo que conlleva unas emociones. Tenemos que aprender a evitar esos pensamientos negativos, tenemos que aprender a convivir lo que estamos diciendo con las emociones. Es muy importante trabajar la autoestima porque a mí me diagnostican la enfermedad y parece que ya soy otra persona. Tú eres el mismo que eras hace 2 años y tienes que seguir creyendo en ti. Y tienes que demostrar que eres capaz de tirar, de luchar y de continuar. Aquí es muy importante marcar objetivos. Yo lo que no me puedo marcar serán objetivos como cuando igual estaba al 100%. Pero yo si no tengo objetivos no hay ilusión. Entonces yo tengo que aprender a marcarme unos objetivos de acuerdo a mis limitaciones. Y luego tengo que aprender a premiarme por ser capaz de conseguir esos objetivos. Ahí está ese proceso de aceptación. Y luego también es importante el manejo de la comunicación porque en estos casos las personas se piensan que están solas. Y sobre todo se crea mucho distanciamiento a nivel de familia. Yo el otro día tuve una afectada y me decía, lloraba, 28 años, Idoia. Y decía, ¿y tus padres? Dicen, no, yo en mi casa estoy, bueno, no me afecta. Es que no quiero preocupar a mis padres. Claro, tienes un peso ahí, tienes la mochila bien cargada. Al final hay que tratar tanto a la familia como hay que tratar al afectado. Los dos están tan preocupados que... De tanta preocupación, al final nadie se comunica. Y igual ahí lo que pasa también ahí es un papel muy bonito los psicólogos. Eso se da muchísimo. No quiero que me vean mal, no quiero que mi marido vea mal, ni mis hijos, ni tal. Pero es que también se da en el otro lado. El marido no quiero que ella me vea que me preocupo, no quiero... A los niños, ¿cómo les voy a contar o cómo voy a compartir con ellos? Pues los niños se dan cuenta de todo y tú puedes... No explicar que hoy estás cansado o que estás enfadado o que te vas a tal, pero lo va a captar, te va a ver y lo que va a pensar en de hecho, el niño pequeños, mucho peor porque tiene ahí la premisa de la fantasía. Es peor de lo que realmente es. Entonces, en el tema de las familias es importantísimo la comunicación. O sea, y a la vez, una enfermedad de estas, ¿qué puede favorecer? Pues que haya más comunicación, pero entre las dos partes, porque muchas veces intentando evitar, no le voy a contar, no le voy a decir, como por proteger, pues no estás protegiendo, al revés. Hay mucha más distancia y lo que se logra pues es eso, pero a veces que cada uno vaya por su lado. A veces nosotros también podemos hacer ese papel, quiero decir, si tenéis... al final lo más importante es la comunicación, pero a veces se generan situaciones, como bien comentamos, por no preocupar al otro, por no dañar los conflictos. Entonces nosotros incluso también ese trabajo de mediar, de poder acercar a las familias y desde esa reunión, siempre desde la tolerancia, el ir poquito a poquito, con paciencia, que a veces en una reunión no sale nada concreto, ir poquito a poquito, no ir creando funciones y objetivos dentro de la familia, que estamos todos en uno. Claro, no, pero a veces esas intervenciones familiares, además, con un profesional, a veces nosotros estamos, pues igual estoy yo y el trabajador social, y tienes allí pues, a varios miembros de la familia. Bueno, es muchísimo más interesante una sesión de esas que 5 sesiones, claro. que 5 meses de sesión individual con uno y con el otro aparte. Porque al final, porque ahí se ven los juegos, los lazos, los roles, y entonces es un modo bastante operativo de poder intervenir y pues eso.
Sí, eso y es lo que- desde la postura del profesional, pues ver situaciones y poderlas poner en... Efectivamente. Entonces, bueno, está claro que al final la enfermedad impacta en la propia persona, pero inevitablemente en su entorno, en su familia, ¿no? Y eso lo veis, claro, lo estabais comentando ahora. Eso se ve clarísimo. Yo creo que muchas de las personas que estamos aquí a lo largo de nuestra vida, o si no igual nos tocará, hay un montón de momentos en los que tenemos que ayudar a los demás. Y la tarea de ayudar yo creo que es una tarea muy gratificante, pero también es una tarea dura. Y en muchas ocasiones poco agradecida. Entonces, yo considero que lo más importante en todo momento es hacer una reorganización bien a nivel social, laboral, familiar y personal, para poder enfocar mejor, ¿no?, todo el enfoque a nivel familiar, porque si no luego aparece lo que decimos, ¿no?, esas señales de alarma. Yo, por ejemplo, he visto en casos de madres que tienen a los hijos afectados, hay dos emociones que afectan bastante. Es la frustración, la madre o el padre, el querer hacer y ver que en ese momento no puedes hacer, y luego a veces también el sentimiento de culpa. Ellos llegan a dudar a ver si o en su embarazo, que son emociones que tenemos que ayudar a gestionarles como familiares. A mí el papel del familiar me parece que es muy importante. Y además, muchas veces cuando los familiares, por estudios incluso que se han hecho, cuando los familiares expresan sentimientos negativos de decir estoy hasta las narices, oye, estoy fatal, el poder expresar eso también se ha comprobado que de cara al cuidado hay una mayor calidad de cuidado y que ese familiar disminuye esos sentimientos de culpabilidad. El hecho de poder expresar también que estoy mal, tengo el derecho de decir eso. Una cosa que está clara es que el cuidador tiene que aprender a cuidarse para estar bien, porque si quiere cuidar, tiene que estar bien. Entonces, una de las cosas que tiene que aprender el cuidador es a no estar siempre tan pendiente de agradar al otro. Tiene que aprender a cuidarse para que esté estable psicológicamente y para que pueda ayudar entonces a la persona afectada. Nosotros siempre decimos también cuando llegan que... o sea, que esto es una enfermedad familiar. ¿En qué sentido? Vale, tú eres el protagonista, a ti te han diagnosticado, tal, pero la persona con la que vives, tu familia, o sea, están totalmente implicados. Y de todo esto que estamos hablando, el proceso de adaptación, el duelo, las etapas de todo ese proceso, la vive por igual el familiar cercano. Pero además con la sensación de que él no tiene derecho a expresar eso, a decir eso, porque bastante tiene mi mujer o mi tal con lo que tiene. Y por eso lo que hay que hacer es, no, os ha tocado a los dos y hay que ponerse muchas veces uno en el lugar del otro para hacerle ver cómo te sentirías tú. Sí, la empatía. Eso es. Y luego otra de las cosas que hay que trabajar, es cierto que luego el familiar también hay que ayudarle en el sentido de que, bueno, pues igual la persona afectada lleva un ritmo más lento. Tenemos que trabajar la paciencia, tenemos que aceptar que es cierto que igual pueden ir un poquito y muchas veces perdemos el control y igual empezamos a gritar y luego nos arrepentimos porque le hemos gritado. Y luego también otra de las cosas que hay que trabajar como familiar es muy importante la sobreprotección. Ya bastante inútil a veces se siente la persona por tener la enfermedad y si a la vez no le dejas hacer nada es como, no te vistas, ya te lo hago yo, no hagas esto, a ver si te vas a caer. Claro, al final el afectado dice, bueno, ¿y qué hago entonces? Y muchas veces... ¿Será eso o será todo lo contrario? Quiero decir, ya en un poco lo patológico, entre comillas, será o la sobreprotección de ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Te has tomado una medicación? ¿Has hecho? No vayas aquí porque igual te cansas. O, como comentan otros, no me hace ni caso. Esto, tal día tal, llego a casa y le digo, estoy cansado. Pues entonces no voy a pasar el aspirador. ¿No? Quiero decir, que a veces se da en el familiar y ¿qué es eso? Pues que al final es tan duro para el familiar ser capaz de poder hablar de todo eso con naturalidad que el mecanismo de defensa, ¿cuál es? No hablamos de esto, esto no existe y yo te sigo mirando como antes y no soy capaz de... Por eso la labor está... Yo creo en vosotros, en los protagonistas de la enfermedad, que sois los que tenéis que ir hablando claramente, o sea, y decirle a tu marido, a tu padre, a tu tal, pues eso, que no tengan miedo en hablar de sus sentimientos y de lo que ellos piensan y de los temores, porque temores también a cómo va a evolucionar, a lo que va a ocurrir, lo tiene el familiar igualmente. Entonces, y eso cuando las familias están pues a ese nivel, una comunicación mucho más abierta y sincera, pues están todos mucho mejor. Y un poco enlazando con lo de la sobreprotección, también sucede mucho, que es un sesgo muy común y muy peligroso en el sentido que produce problemas tanto de salud como psicológicos, es lo que se llama, no sé si habéis oído hablar, lo de la codependencia, que está un poquito enlazado también con el tema que al final el propio cuidador llega a engancharse
al cuidado. Entonces, no sé si os voy a poner ejemplos para que me entendáis. Al final es tal, como comentaba también Arrate, la situación que un poco como mecanismo de defensa y para disminuir ese sentimiento de culpabilidad, de frustración de que mi ser querido tiene esclerosis múltiple y no puedo hacer nada por él, al final se crea esta codependencia, esta adicción, esta obsesión por estar con la persona continuamente y no dejar a nadie que intervenga en ese cuidado. Sí. Y pensar que solo lo hace él bien. Que somos imprescindibles. Eso es, soy imprescindible, no delegamos responsabilidad solo a otras puedo personas. hacer, pero eso también estaríamos hablando como Arrate, ¿no? Detrás hay que hacer un trabajo ahí psicológico porque la persona lo que está haciendo es teniendo una respuesta adaptativa para su propia situación, su propio impacto, ¿no? Personal. Entonces también es importante tener en cuenta, y bueno, y muy importante lo que hemos empezado diciendo, lo de la familia, ¿no? Que tenemos también nuestros derechos. Eso. Tenemos derecho a quejarnos, tenemos derecho a pedir, tenemos derecho también a cuidarnos, a decir que no. ¿Cuánto nos cuesta a todos la asertividad, el decir que no? Porque si digo que no, a ver qué va a pasar. Decir que no sin sentirte culpable. Hay que poner límites. Porque a veces hay mucho chantaje emocional. Como yo estoy mal, proyecto mi malestar en el otro y hago sentirse mal al otro de lo que me está pasando a mí. Bueno, hay que trabajar, es un aspecto emocional, por eso es importante, yo creo, la labor que se hacen en las asociaciones. Hay grupos de familiares, hay grupos de... ¿Cómo podemos educarles? A mí me parece que el papel de la familia es muy importante. Eso es, y sobre todo el papel, ¿no?, de cuidar al cuidador, que se está viendo durante muchos años, sí, y que a base de oírse, a ver si ya salimos de esta pequeñita, ¿no?, charla o mesa redonda, reflexionando todos y decir, pero yo también tengo derecho a cuidarme, no solo él, yo también tengo, ¿no? Todos tenemos derecho a cuidarnos, y si alguien alrededor a nivel objetivo está viendo que estoy mal, el también tener esa escucha, ¿no?, activa que decíamos. Y una cosita que quiero comentar que me parece muy importante de cara a todos vosotros es el equipo interdisciplinar. El equipo de soporte. Yo creo que cuando nos dan un diagnóstico así, el ver que tenemos al lado un equipo de médicos, de psicólogos, una coordinación de profesionales que van a estar con nosotros en los momentos de crisis, en los momentos de dudas, pues siempre nos genera una percepción de control que ayuda, siempre nos ayuda en el proceso, incluso nos reduce esas situaciones de indefensión. Yo creo que gusta, ¿no?, tener ahí alguien que, oye, cualquier cosa me puede ayudar, o el médico está conectado con el psicólogo, con el fisioterapeuta, o con el logopeda, o con otros profesionales del hospital, de la sanidad. Yo creo que eso es muy importante, reforzar ese equipo. El médico sigue siendo el rey. Quiero decir, es así. Es así, lo que les dice el médico es así. Nosotros podemos estar trabajando con ellos, pues eso, en muchos casos orientándoles hacia ciertas cosas y tal, pero el médico en la consulta les dice, hace un comentario de sería bueno tal, y es así. Es el profesional que tiene aquí. A mí me parece que el papel de los médicos, ahora que alguno todavía me parece que está por la sala, es importante porque el mensaje que lanza el médico al paciente lo dice todo. Nosotros hemos llevado muchas sesiones en las que hablamos de relación médico-paciente, y cuando se enfrentan a un médico que, bueno, pues que se le ve sin ilusión, sin motivación, como mira, chico, pues te ha tocado lo que te ha tocado, como diciendo, ya te puedes fastidiar. Claro, el afectado se queda, en cambio ahora se ve que hay otra forma de, como ganas, como ilusión, como investigación, como un futuro mucho más motivador. Yo en la asociación lo voy viendo, hay otra forma de ver la enfermedad, no tiene nada que ver hace 10 años ahora. Hombre, es que yo recuerdo cuando entré hace 16 años, la información que yo recibía en su día de la gente, no de los médicos, era no vayas a la asociación, ahora es vete a la asociación. Eso es, buena aclaración también. Sí. No tiene nada que Antes ver. no, porque si iban a la asociación iba a haber a una persona que estaba muy deteriorada y entonces ya se iban a proyectar que ellos iban a acabar igual. Ir a la asociación era totalmente perjudicial. Cuando en cambio en la asociación y la gente que va a la asociación se dan cuenta una vez que dan el paso, que yo sé que entiendo que tiene que ser difícil, pero yo en mi caso, por ejemplo, me siento muy ligada a todas las... Ya les he visto que están por ahí atrás los de Vitoria y creo que se hace un trabajo de mucha cercanía, de entendimiento, de comprensión, el papel de la asociación ahora mismo es un apoyo, es muy importante. A mí me parece que los médicos en ese sentido yo sí que pediría que sigan, por favor, orientando a las personas afectadas que acudan a las asociaciones. Muy bien.
Bueno, ya se nos ha echado el tiempo encima, entonces para acabar, pues nada, espero que esta pequeña charla os haya servido para aclarar un poco el papel que tiene el psicólogo en todo esto. Y sí me gustaría que hoy os vayáis de aquí con un mensaje en positivo, y es que bueno, el diagnóstico es el que es, ya tenemos a los neurólogos, a los investigadores trabajando a tope por hacer más, y el diagnóstico es el que es, pero podemos hacer mucho para tener más manejo sobre esta enfermedad, para controlar más y para mejorar así nuestra calidad de vida. Entonces, pues nada, muchas gracias.